Hola, ¿qué tal, querido amigo? Aquí seguimos juntos para continuar estudiando lo que la Biblia dice acerca de nuestro Padre del cielo, ese Dios que nos creó por su amor, por su bondad, por su misericordia, ese Dios que tiene unos atributos que nos permiten confiar en Él, ese Dios que es eterno, eterno, sin principio, sin fin, que no cambia, ese Dios que es todopoderoso, que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, un poder tan grande que nos inspira seguridad, estabilidad, confianza, porque podemos confiar en el inmenso poder de Dios. Pero hoy te quiero hablar de otro aspecto, de otro de los atributos de Dios. Hoy te quiero hablar de la omnisapiencia de Dios, de la sabiduría de Dios. Cuando nosotros hablamos de omnisapiencia de Dios, significa que Dios lo sabe absolutamente todo. Dios sabe todas las cosas. No hay nada que se le pueda ocultar a Dios. El Salmo 139 quizás es uno de los salmos más bonitos que nos ayudan a entender este concepto de la sabiduría de Dios, omnisapiencia de Dios, esa sabiduría infinita que es propia de Dios, porque nosotros los seres humanos, podemos saber cosas, somos sabios, podemos ser inteligentes, pero no somos omnisapientes, no podemos conocer todas las cosas, no podemos saberlo absolutamente todo. Pero en el caso de Dios es diferente. Dios sí que es omnisapiente. Mira, voy a leer contigo el Salmo 139 desde el versículo 1 en adelante. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Aquí hay varias cosas que son sumamente interesantes para entender la omnisapiencia de Dios, ese todo conocimiento que Dios tiene de las cosas. Lo primero, fíjate, Dios conoce todas las acciones de todos los seres humanos. Aquí dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, pero luego dice: has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, todo lo que hay en el corazón del ser humano, sus actos, sus pensamientos, sus motivaciones, todo es perfectamente conocido por Dios. Pero hay algo más en este texto. Dice: aún está la palabra en mi boca y tú la sabes todos. Esto es muy interesante porque tiene que ver con el preconocimiento de Dios. O sea, Dios no solo conoce, sino que preconoce. Nosotros podemos conocer lo que aprendemos y guardamos memoria de lo que hemos aprendido, pero Dios conoce cosas que todavía no se han producido. Y no solo conoce absolutamente todo lo que ha sido y todo lo que es, sino que conoce absolutamente todo lo que será. Y en el marco de la relación de Dios con el hombre, ese conocimiento absoluto de Dios es algo que nos garantiza que Dios nos puede entender, que Él sabe realmente lo que somos y lo que hay en cada uno de nosotros. A mí esto desde el punto de vista de la relación con Dios me parece muy importante. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos en algún momento, en mayor o menor medida, todos nos podemos sentir incomprendidos. Podemos sentir que de alguna manera no se nos entiende, no se nos comprende. Pero lo maravilloso de este mensaje de la Biblia, de la omnisapiencia de Dios, es que Dios sí nos entiende. Dios comprende absolutamente todo, aún nuestros pensamientos, las motivaciones, todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Aún antes de que nosotros podamos expresar algo, Dios ya sabe lo que necesitamos. Así que este preconocimiento de Dios, esta comprensión de Dios de cada uno de nosotros y de lo que nosotros somos y sentimos y anhelamos y precisamos, es fantástica, porque eso significa que Dios nos puede entender. Pero también hay otro aspecto que me parece muy importante, y es que, por así decirlo, de Dios no nos podemos escapar.
En el libro de Job, en el capítulo 34 del libro de Job, encontramos que dice en los versículos 21 y 22 lo siguiente: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tiniebla ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. En otras palabras, no podemos escondernos de Dios. Dios nos conoce y Dios conoce absolutamente todo. Y Dios sabe realmente cuando nosotros hemos hecho algo que no debíamos hacer. Así que no tiene mayor sentido escondernos de Dios, porque Él nos descubre permanentemente. Él sabe realmente lo que hacemos. Conoce hasta la motivación más profunda que puede haber en nuestro corazón. Mira esta declaración que encontramos en el libro de Proverbios. En el capítulo 5 de Proverbios, en el versículo 8, dice: aleja de ello tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Pero un poco más adelante dice en el versículo 21: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Dios y Él considera todas sus veredas. Él considera todos sus caminos. O sea, Dios sabe cuando tenemos que acercarnos a algo, cuando tenemos que alejarnos de algo, cuando algo nos conviene, cuando algo no nos conviene. Y por eso dice aquí a continuación que todos nuestros caminos están delante de Él. A ver, saber que Dios conoce todo lo que hay en mí, por un lado me muestra tremendamente frágil, porque veo que de Dios no me puedo esconder. Yo me puedo esconder de mi esposa, yo me puedo esconder de mis hijas, yo me puedo esconder de los que son miembros de mis iglesias como pastor, me puedo esconder de mis amigos, puede haber una cantidad de cosas en mi vida que nadie sepa, pero de Dios no me puedo esconder. Pero por otra parte, todas esas personas que me rodean a mí, probablemente hay cosas mías que no entiendan, que no comprendan, pero Dios sí me conoce profundamente y me puede entender, me puede comprender. No estoy solo en este enorme universo. Hay un Dios que realmente me entiende, un Dios que realmente me comprende. Entonces, ese preconocimiento de Dios y esa omnisciencia de Dios tiene que ver también conmigo desde el punto de vista que Dios me entiende, me comprende. Ahora bien, Dios lo sabe todo, de Él no me puedo escapar, nadie se puede escapar. A la vez Dios me entiende, pero hay algo más. Dios conoce las cosas antes que sean. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, luego de reafirmar que Dios conoce nuestros corazones, en el versículo 8, dice: y Dios que conoce nuestros corazones, los corazones. Nadie entiende como Dios, Él nos conoce profundamente. Pero luego en el versículo 18 dice el Señor que hace todo esto desde tiempos antiguos. Dios conoce las cosas antes que ocurran. Tiene un preconocimiento de lo que va a ser luego el futuro. Por eso también es el Señor de la historia. Y por eso es que la Escritura, la Biblia, tiene una cantidad de preanuncios, de profecías que nos ayudan a comprender que Dios conoce todas las cosas. De ahí que cuando nosotros vamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 46 del libro de Isaías, se nos dice en los versículos 9 y versículo 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios ni nada y semejante a mí, que anuncio lo porvenir, o sea, anuncio el futuro desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Querido amigo o amiga que me escuchas, ¿te das cuenta? Dios conoce el futuro, por eso Dios lo puede anunciar. Por eso es que nosotros encontramos en la Escritura una cantidad de preanuncios de acontecimientos que no se han cumplido. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y vamos a las profecías maravillosas, profecías de la Biblia, no solo conocemos el pasado histórico, sino que podemos saber acontecimientos que se van a producir en el futuro. Hay muchas personas que están obsesionadas con el futuro. Hay muchos que incluso pretenden adivinar el futuro. Algunos que creen que a través de los astros, por medio del horóscopo, a través del tarot o cualquier otro tipo de artes mágicas u ocultistas, pueden llegar al conocimiento del futuro. Hay personas que se dedican a la adivinación, pero en realidad el único que conoce el futuro plena y absolutamente es Dios. Y quiero decirte algo. En relación con el futuro, lo que Dios necesita que nosotros conozcamos para nuestro bien, Dios lo ha revelado en su palabra. O sea, no todo lo del futuro lo necesitamos saber, tampoco nos interesa. Pero hay muchas cosas que sí son importantes que nosotros conozcamos acerca del futuro. Y Dios nos ha dado una cantidad de mensajes acerca del futuro en las maravillosas profecías del libro de Daniel, en profecías
de los profetas de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, encontramos algo que nos da preconocimiento a nosotros también acerca del futuro. Así que Dios también comparte con nosotros su omnisciencia, también comparte con nosotros su preconocimiento. En definitiva, Dios es omnisciente, lo sabe todo. Y como lo sabe todo, te entiende a ti perfectamente, te comprende, conoce todo. De Él nunca te vas a poder esconder. Pero a la vez, aunque nadie te entienda, Él te entiende perfectamente. Y por otro lado, Él quiere que tú conozcas del futuro todo aquello que contribuye a tu salvación y a tu bienestar. Por eso ha dejado en su palabra una cantidad de anuncios, de acontecimientos futuros que nos permiten a nosotros también tener seguridad en que Él es el Señor de la historia, que nada se le escapa y que tiene un plan maravilloso para salvarnos. En la omnisciencia de Dios también está nuestro refugio y nuestra tranquilidad. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.